Vamos a escuchar a Eric. Eric, buenas tardes. ¿A cuál iglesia pertenece? Sí, buenas tardes. Yo soy cristiano, ¿verdad? Cristiano, nosotros somos cristianos también. ¿A cuál denominación pertenece? Sí, yo soy cristiano. Bueno, no me defino, ¿verdad?, como una denominación en sí, porque las denominaciones hoy en día hay demasiado. Hoy en día, cada persona que decide pensar diferente pertenece a una denominación, se han como desviado demasiado hacia lo que quiere uno, lo que piensa uno y lo que cree uno, y han como dejado a un lado lo que verdaderamente la Biblia enseña. La Biblia no enseña tantas cosas diferentes para mí. En sí podemos tener formas de pensar diferentes, pero no coger caminos diferentes. Es lo que yo creo. ¿Y Porque por hoy en qué cree día que el mismo... sucede? Sí. ¿Por qué cree que sucede? Porque primero sucede porque la palabra de Dios dice que el mismo hombre dice que escoge muchos caminos. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, dice, porque hay muchos caminos que al hombre le parecen caminos correctos, caminos de vida, pero su fin es camino de muerte, dice. Entonces, ¿verdad? Lo que nos dice ahí la palabra es que el hombre es capaz de tomar otros caminos que no son los caminos que en realidad enseña la palabra, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. Y hoy en día cada hombre se levanta, cada persona, cada ser humano con una idea diferente acerca de la palabra del Señor y ya forma una denominación. ¿Sí me entiende? Eso ha pasado no solo con los cristianos actuales, pentecostales, ¿verdad? Ha pasado con los católicos también. Los católicos hoy en día tienen muchas ramas también, diferentes. Eh, ¿Cuáles son? digamos, lo que estaba hablando usted ahorita, católicos reformados, hay católicos actualizados, hay como Esos no tres son diferentes tipos católicos. de católicos, Esos son protestantes. No son católicos. pero ellos se hacen llamar católicos. Sí se hacen llamar, pero no son católicos. Entonces, ¿cuál es? Muestre, dígame otro que sean católicos que ramen el catolicismo. Incluso, no sé si ha escuchado hablar usted del padre Dakota. Él es padre ordenado de la Iglesia Católica y ahora él hizo un camino diferente para los católicos. El Él padre apostató de la Dakota fe. predica mucho, ajá, y él es Ya no es católico. católico. No, ya no es católico. ¿Por qué no es católico? Porque él se unió a una secta. O, eh, bueno, no sé quién tiene, ¿verdad?, el poder, la capacidad de decirle a alguien, tú no eres católico, ya. Él se salió, Ajá. apostató de la fe. Entonces, Él ¿cuáles son dijo, los... me voy de la iglesia, dijo, así. Y se Ajá. pasó a una que se llama Católica Nacional Polaca. Pero esta es una denominación más. O sea, entonces, ¿cuál es la denominación correcta según usted? No hay denominación correcta, hay la iglesia fundada por Jesús que se puede mostrar mediante la Biblia, mediante la patrística, mediante la historia, mediante algunas pruebas arqueológicas. No es porque digamos, sino porque se puede demostrar. Ok, me parece muy bien. Me gustaría que me mostrara usted cuál es la iglesia correcta a la que usted se refiere ahorita con la Biblia. La iglesia de Roma, Ajá, los romanos. la iglesia de Roma, sí, a la que le escribe San Pablo y que Ajá, fue enseñada en el mundo entero. ok, pero cuando San Pablo escribió ¿verdad? Pablo escribió la epístola a los romanos, él no escribió solo a los romanos, él escribió a la iglesia en Corinto también. Sí, según la localidad, así era descrita.
la iglesia en Corinto, la iglesia en Galacia, la iglesia pues en Éfeso. Ve que no tiene nombre de denominación, sino se le denominaba de acuerdo a la localidad, porque era una misma iglesia, no eran denominaciones como el Buen Pastor, los pentecostales. ¿Sabía usted que nacen en 1906 los pentecostales? Los pentecostales, ok, lo que estaba diciéndole ahorita es que el cristianismo se ha dividido demasiado, mucha gente se ha levantado. Yo hoy en día puedo ser católico y mañana me levanto con una nueva forma de pensar y ya formo una secta diferente. Sí, eso, correcto. Sí, pero lo que usted me dijo ahorita, que la iglesia de Roma, esa es la correcta, la que Pablo escribió. ¿Por qué usted decide, por qué usted dice que esa es la iglesia correcta? Porque yo le acabo de decir que Pablo no solo escribió a la iglesia de Roma, escribió a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Gálatas. Era una sola iglesia que estaba en diferentes, en ese tiempo, pues ya estaba establecida. Ya estaba establecida. Ahora usted sabe que ustedes nacen con Lutero, ¿o no? No, en realidad no, porque digamos que Martín Lutero fue un revolucionario que trató de, de encontrar una mejor calidad de vida para los cristianos, para la iglesia, pero la iglesia no estaba formada, no la formó él. Definitivamente él trató de ordenar la iglesia. Eso es diferente, ¿verdad? Porque él es un reformador. No, él no formó la iglesia. Él es un reformador. ¿Los luteranos qué son? Los luteranos son los que quizá aceptaron, ¿verdad? Aceptaron tratar de encontrar una solución junto a Martín Lutero, ¿verdad? La solución que ellos querían era que no entraran más denominaciones más en la iglesia, ¿verdad? Que no entraran más formas de pensar distintas. Por eso ellos estuvieron de acuerdo con Martín Lutero, que había mucha gente que piensa diferente y la iglesia era una especie de mezcla de todas las creencias de la gente. Y por eso muchos siguieron a Martín Lutero, pero no significa que Martín Lutero formó la iglesia. Significa que él trató de reformar la iglesia que ya estaba, porque en sí la iglesia, la Biblia dice que la iglesia no es física. La iglesia es algo, dice que Jesucristo dijo que nosotros somos el templo, dice la palabra de Dios. Quiere decir que la iglesia empieza en el corazón a través del Espíritu Santo, de lo que forma en uno. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo, ¿o no? Claro, templo, claro que sí. Pero una sola iglesia es la que está alrededor del mundo y se le llama católica. Las denominaciones nacen por diferentes ambiciones. Entonces, usted no me puede decir que no nacen con Lutero, porque usted está yendo contra la historia, contra las evidencias. Entonces, no es aquí tengo un libro. Acá tengo un libro, pues se llama Catecismo Menor de Lutero. Entonces, si usted es honesto, usted va a hallar el principio de todas esas denominaciones. Ok, bueno, para saber un poco más de Lutero también, Lutero no era un protestante, Lutero era un padre católico. Lutero no era en sí un protestante, era un padre católico que simplemente él se negó, se rebeló en contra de las tesis, ¿verdad? Y no podemos decir que la iglesia cristiana empezó con Lutero, porque existen otros reformadores, Casiodoro de Reina, Cipriano Valera, hay muchos. Yo le quiero decir algo. La iglesia cristiana efectivamente no empezó con Lutero, empezó con Cristo. El protestantismo empezó con Lutero. Sí, bueno, verdad, ese no es porque existen, que
cómo dejamos de un lado a los demás? Bueno, ok, vamos a llamarle así como usted le llama, protestante, porque Casiodoro de Reina fue una persona que hizo probablemente muy similar a Martín Lutero. Casiodoro de Reina fue otro protestante que Y la igual fue Biblia, muerto también, lo mataron. la Biblia, la Biblia, no. La Biblia, que la Biblia que, que hizo, llamándole así, Casiodoro de Reina, es Ujú. igual a la suya con deuterocanónicos. Sí, claro, claro que sí, pero fue un reformador que igual igual, ¿qué fue lo que él hizo? Él protestó porque la Biblia solo tenía derecho a leerla la Iglesia Católica, o sea, y la No, Iglesia, y él por eso formó la Biblia. no, no es así, falso. Cuando nace Lutero ya habían 626 copias. Ujú. 626 copias de partes o de Biblias. Cuando Lutero ya estaba, ya habían 626 traducciones. Ajá. O- Entonces, no es que usted, no es lo que usted pueda decir, sino lo que usted pueda mostrar. Lo importante, mi hermano, yo no le digo que usted tiene que estar de acuerdo conmigo, pero lo que yo le puedo recomendar es que busque la verdad. ok. Hermano José Carlos, algo que quiera usted pues agregar. Y nada más quisiera saber si el hermanito leyó las 95 tesis de Lutero. Las 95 Es tesis de sincero, Lutero, sí las leí, es pero sincero. ahorita no me recuerdo muy bien, ¿verdad? Acerca de las 95 tesis que él clavó, ¿verdad? En la puerta Entonces, de ¿usted está una a de las favor de las iglesias. indulgencias al igual que lo hacía Lutero? Ah, perdón. ¿Está a favor de las indulgencias así como lo hacía Lutero? No, definitivamente es que no estoy a favor. Pero las Entonces no le crea su indulgencias, revolucionario a Lutero, porque Lutero defendía las indulgencias. no. Sí, defendía las indulgencias. Mire, Martín Lutero, él, bueno, ¿qué es lo que estaba pasando en el tiempo de Martín Lutero? Lo que yo he leído acerca de Martín Lutero es que se estaba prácticamente con los sacerdotes católicos de ese tiempo. Ellos decían que para ir al cielo teníamos que pasar por una especie de purgatorio. Hermanito, ¿no sabes lo que los escritos de Lutero, verdad? Los tesis de Lutero, Ajá, no lo sabes, ¿verdad? sí, cómo no, déjeme recordar las 95 tesis de Lutero, ¿verdad? Entonces, ¿Lutero en qué estaba en contra? ¿De la venta de las indulgencias o estaba en contra de las indulgencias? Ya, déjeme ver. Lutero estaba en contra de la venta de indulgencias. Sí. ¿Él defendía las indulgencias, sí o no? No, él no la Sí las defendía. defendía. Sí las defendía Lutero. Hasta defendía las indulgencias por parte del Papa. Decía, anatema aquel que no crea de las indulgencias por parte del Papa. Eso es parte de las 95 tesis. Entonces, el Lutero lo que no quería, y de hecho está parte de esos escritos, decía, las indulgencias no se deben vender, que de hecho eso estuvo muy a favor lo que es el Papa, porque el Papa recibió lo que es esa tesis. Y le dijo, ¿sabes qué? Estoy a favor de todos estos datos, y creo que nada más le regresó como 39, algo así. Eso sí, no tengo bien el dato de todas las que le regresó. Fueron como 39 las que le dijo, en estas tienes que hacer corrección, de las 95 tesis. Pero Lutero defendía las indulgencias y están en las 95 tesis. Tal vez Mm, no les pusiste atención o La quieres que las tesis, leamos. me recuerdo de la tesis número 5 que dice que el Ajá. Papa no tiene capacidad alguna, dice, para remitir a las personas, para decirle a las personas si son salvos o no son salvos. Esa es la número 5. Exactamente. En eso también tiene lo que es en eso también estamos muy de acuerdo, sí. Porque ni siquiera yo te puedo decir, ¿sabes que esta persona está salva o no está salva?
No te lo puedo decir así. Y ese es el problema que la Iglesia Católica estaba haciendo en ese Vamos momento. con las Porque indulgencias. tenían que poner cierta cantidad de dinero para que Ajá. ellos salieran del purgatorio. Ajá, sí. Entonces, las indulgencias, ¿las defendió Lutero? ¿Sí o no te acuerdas? No. Definitivamente no podría asegurarle. Martín Lutero no defendió las indulgencias, según yo, ¿verdad? Pero no se lo podría asegurar, ¿verdad? No quiero afirmar algo que no estoy 100% seguro acerca de Martín Lutero si defendía las indulgencias. En sí, como le digo, yo no me Sí defino las defendió, como sí las luterano. defendió, te la dejo de tarea. Y las Checas y vas a ver. Okay. Sí las defendía las indulgencias. Lo que no quería era que se vendieran. Ok, está bien, gracias. Eso era lo que yo quería opinar, ¿verdad? Quería compartir un poco con usted y muchas gracias más bien. Eric, buenas noches, bendiciones, saludos cordiales desde Lima, Perú, Eric. Buenas noches. No, eso. Recuerden Hermanos, que cada vez que el Papa sale, todos, hasta los musulmanes, cristianos, de cualquier religión, están hasta el frente para mirar al Papa. Y yo conozco muchos pastores que dicen lo mismo, nada más que no se lo dicen a sus personas adentro, los que están ahí en las iglesias. Pero todos los cristianos, todas religiones, todos, por el mundo entero, siempre que sale el Papa, siempre están allí, enfrente. ¿Por qué? Porque reconocen que él es, nada más hay una iglesia, nada más la católica. Y eso, cada vez que el Papa sale, digamos, para México o para otras ciudades, mucha gente se junta de diferentes religiones. ¿Por qué? ¿Y por qué el presidente hace lo que también el Papa se pone de acuerdo con él? Porque saben que nada más hay una iglesia fundada por Dios. bueno, Eric, Las indulgencias. Vamos a nada escuchar más el hermano. Perdón, sí. no les escucho bien. sí, Eric, discúlpame José Carlos, Eric, te decía bendiciones, saludos cordiales desde Lima, Perú. Muchas gracias, igualmente bendiciones. Quiero en el amor de Cristo felicitarte por tu buena actitud, tu buena disposición, tu humildad, tu sencillez. Dice bastante de tu espíritu cristiano. No obstante, con el amor de Cristo, así como José Carlos y Martín, tratamos de dar también nosotros nuestra postura, defender nuestra fe o dar testimonio de nuestra fe, no convertirte, solamente darte conocimiento y responder a tus inquietudes. Te sugiero que cuando digas que conoces las 95, digamos, artículos que clavó Martín Lutero, no digas alegremente sí las conozco porque no te acordabas de todo y ahí fue tu honestidad, está bien, ¿no? 1, 2. Te quiero hacer una pregunta para llegar a otra cosita, porque es importante tener las cosas claras. ¿El demonio es el dios de la mentira y la división? El demonio es el dios de la mentira y la división. Sí, eso era mi pregunta, hermano. Ok. Sí, entonces, tu ok es un sí, una respuesta afirmativa. Te voy a leer un texto que decía Martín Lutero. Martín Ajá. Lutero decía, es mejor estar divididos por la verdad que estar unidos por el error. Mismo Martín Lutero, su texto lo dice en sus tantas versos o apreciaciones que da con respecto a la iglesia, a su fe, y él dice, repito, es mejor estar divididos por la verdad, según él su verdad, que estar unidos por el error. Primero. Segundo, al igual que Martín Lutero, dentro de la Iglesia Católica también hubieron otros reformadores, pero que no renegaron contra la Iglesia, que no se fueron de la Iglesia, sino que se mantuvieron, y una muestra clara de estos reformadores es San Francisco de Asís, sobre el voto de la pobreza. Y es una orden religiosa católica que prevalece desde la Edad Media, más o menos, ¿no? La era puntual o el siglo puntual lo puede dar José Carlos, porque bueno, en cuestión de fechas no soy tan preciso, pero comparto esto
Eric, en cuanto a la división, Lutero era consideraba mejor estar divididos. Entonces la división no es de Dios, porque en Juan también nuestro Señor Jesucristo dice, Padre, que nos vean unidos porque somos uno, en otras palabras. Entonces, por último, para no acaparar el espacio, mi hermano Eric, Sí. te quiero comentar de que son tantas, y no voy a utilizar ningún término que lo consideres despreciativo, porque cuando nos dicen romanos, nosotros, bueno, ya sabemos de dónde procede, o cuando tú sin querer de repente dices purgatorio, lo respetamos porque es tu expresión, es tu forma de repente de rechazar o te equivocaste. Bueno, hay que ser condescendientes hasta un punto. Pero sí te quiero decir una cosa. Son tantas, pero tantas las iglesias o comunidades o grupos, entre comillas, cristianos, que se guían se llama la Biblia esta de Reina Valera, y quiero decirte, no sé cómo poner la cámara, pero quiero decirte que yo tengo el Reina Valera de la edición 2020, tengo el Reina Valera de la edición 2020, tengo el físico, y ya no existe la palabra Jehová. Es decir, si tú no lo sabías porque tú tienes un Reina Valera 1960, bueno, pero ya la Sociedad Bíblica Unida ya no le pone la palabra Jehová. ¿Por qué será? Pregúntale a tus líderes, pregúntale a tus pastores, que de repente no lo saben, o si lo saben lo tienen oculto, y no debería ser así, pero te hago ver. Y si en algún momento encuentras la edición 2020, busca en Éxodo 3, a ver, 3:15, ¿ya? En Éxodo 3:15, en tu Reina Valera debe decir la palabra de repente Jehová. En la católica dice Yahvé, pero en el Reina Valera edición 2020 ya no dice Yahvé ni Jehová, dice, bueno, Reina Valera, dice Dios o el Señor, pero ya no dice la palabra Jehová. Te lo digo sin tema de calumnia, te lo digo con documentos, con fundamento. Si la cámara me permite, voy a tratar de centrarme en el 3:14-15, y lo voy a hacer también con una Biblia católica para que veas, porque no tengo un Reina Valera del 60, no lo haría con todo gusto para que podamos, a ver si la cámara ayuda. Al revés, ¿no? A ver, quiero voltear la cámara. Que tiene mejor, ajá, acá está. Entonces, mira, este es Éxodo, voy a abrir, dice acá Santa Biblia, Nueva Reina Valera 2000. Hermano José Antonio, dele a la cámara, luego dele guardar para que sí pueda poner la cámara. Dele guardar, dele cámara y luego guardar. Ya guardé. Ajá. Eso. Ahora. Entonces, vamos a empezar por la carátula. ¿Me escuchan, no? Santa Biblia, sí, le estoy Valera escuchando. 2000 actualizada, hermano Eric. Ajá. Y luego en el interior dice Nueva Reina Valera 2000 actualizada. Y en el interior, en esta parte dice edición 2020. ¿Sí? Copyright 1990, 2000, 2020. ¿Sí? Sociedad Bíblica Emanuel. Bueno, Chattanooga, ¿no? Eso está en Estados Unidos, me parece. Bueno, entonces vamos hasta Éxodo, capítulo 3, versículo 15. Dice, además Dios dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham. Si nos vamos a una Biblia católica, en este caso la latinoamericana, dice acá, 15, y también le dirás, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado. No tengo el Reina Valera 960, pero si tú la tienes a la mano, Eric, lo vas a encontrar como ejemplo solamente, porque
en muchas partes de la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, existe la palabra Jehová, para nosotros es Yahvé, pero en este Reina Valera que te acabo de mostrar en físico, ya no aparece. ¿El por qué? Yo te puedo dar una apreciación subjetiva, lo cual no aplica, pero he tenido respuestas así de objetivas y de absurdas. Sin embargo, te puedo solo sacar un comentario de los judíos. Los judíos le dicen Yahvé al Padre, y los judíos indicaron que la palabra Jehová no existe y significa Dios de la destrucción. Eso es lo que dicen los judíos. Esa fuente es la que te comparto, pero he tratado de ser lo más objetivo posible, Eric, con respecto a esta realidad que hay dentro de las iglesias no católicas o de los hermanos no católicos, ¿no? He tratado también de respetar mucho tu creencia. Sin embargo, te debes, digamos, dar por, digamos, respetado. Nosotros no hacemos proselitismo, sino damos testimonio de nuestra verdad, razón de nuestra verdad, de nuestra fe también. Gracias, Martín. Voy a cambiar esto de aquí de la cámara. Bueno, si me disculpe, no sé si solo quería agregar unas cuantas palabras más. No voy a quitar mucho tiempo. Disculpen, solo quería agregar unas cuantas palabras más. Yo creo que me están confundiendo. Yo les dije que no soy definitivamente seguidor de Lutero. Y definitivamente no soy seguidor de muchos cristianos que se hacen llamar cristianos evangélicos hoy en día. Lo que sí soy fielmente seguidor y me apego siempre a lo que dice la palabra de Dios y a las evidencias históricas que son comprobables hoy en día. Tampoco me apego a evidencias históricas que son de dudosa procedencia. ¿Sí me explico? Eso es lo que quería agregar nada más. ¿Y quién le dice a usted lo que es de dudosa procedencia? ¿Eso usted lo determina o cómo? No, yo creo que las cosas que son de dudosa procedencia, eso yo creo que es muy evidente cuando vamos nosotros a investigar un poco acerca de la fuente, de dónde yo cogí esa información, porque hay muchas cosas que son verificables a través de muchos métodos, pero hay muchas cosas que no son verificables, ¿verdad? Tan sencillamente y sinceramente cosas así dudo mucho de eso, porque lo único que yo creo fielmente es en la palabra de Dios. ¿Y la sucesión apostólica, qué le parece? La sucesión apostólica, cuando los apóstoles recibieron la sucesión de Cristo, ¿eso es lo que usted me está tratando de decir? No. La sucesión apostólica la tiene el Papa. Y así viene la sucesión apostólica de generación en generación. No, definitivamente no acepto esa ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Sí, porque eso lo cogen ustedes cuando dice tú ¿De eres dónde? Pedro ¿De dónde? Y Jesús le dijo. ¿Y si yo se lo demuestro? ¿Y si yo se lo demuestro con libros protestantes? Con libros, mire, el libro protestante es que usted lo puede mostrar con lo que sea. Yo igual no leo una sola Biblia, siempre leo versiones diferentes también, sí. Pero el texto normalmente que he escuchado mucho de los católicos es, ¿verdad? Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del cielo. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y sucesivamente, ¿verdad? Ese es el texto normalmente usado por la mayoría de las personas. No sé si estoy equivocado. A usted, o sea, usted elige lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Si yo le presento 3 diccionarios protestantes que hablan sobre la sucesión, sobre las listas de sucesión del obispo de Roma, del Papa, ¿a usted no le importan?
Ujú. Ok, sería analizarlo, ¿verdad? No puedo decir, no he visto esos diccionarios, ¿verdad? Pero eh, yo los analizaría. Yo soy de las personas que no, para mí yo no soy dueño de la verdad. Yo leo la palabra del Señor, ¿verdad? Y aprendo cada día más, pero no soy dueño de la verdad. Yo digo que siempre y cuando alguien me diga algo acerca de la palabra del Señor y sea como le digo, como le expliqué anteriormente, sea absolutamente verificable a través de la palabra de Dios y a través de... Diccionario bíblico Holman, protestante. Nuevo Ujú, diccionario bíblico Certeza, protestante. Historia del cristianismo, protestante, de Justo González. Ahí, con eso, yo le demuestro la sucesión de la Iglesia Católica. Yo se lo puedo ajá. demostrar. Entonces, yo sé que pues no lo va a aceptar porque usted es el que decide qué es verídico y qué no. Ok, pero digamos, ¿por qué usted lo acepta? ¿Por qué usted lo acepta? Ok, ese es la sucesión como algo así tiene que ser. Esa es una verdad para usted. ¿Por qué? Sí, Porque no puedo está en un diccionario. yo sé lo, ¿cómo? Sí, ¿Por qué lo acepta? ¿Porque está en un diccionario o porque la lo encuentra en la historia. palabra de Dios, en la Biblia? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué acepta usted como una verdad lo que usted me está diciendo ahorita acerca de la sucesión? ¿Porque está en la palabra de Dios en la Biblia o está en un diccionario? Porque es lógico, Señor. ¿O todavía están vivos los apóstoles? No. Escuche esto. Cuando Jesús dice, y yo estaré con usted, enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Uh-huh. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Pregunto, ¿esa enseñanza tiene que estar hasta que Cristo venga, sí o no? Claro que sí, claro. Claro, entonces da una orden a esos maestros que enseñen y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Es Entonces, correcto. para que esa enseñanza se perpetúe hasta que venga Cristo, tiene que haber sucesión, porque si no mueren ellos, se acabó la orden de Cristo de enseñar todos los días. Entonces, Una pregunta, cuando Jesús le dijo eso, ¿verdad? A los apóstoles, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, él estaba hablando del Espíritu Santo. Y eso no cambia, eso no cambia. la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo fue dado no solo a los apóstoles, fue dado incluso a personas que eran despreciables, digamos, como personas, ¿cómo es que se llama este hombre que vio eh, los, el lienzo, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Incluso cobradores de impuestos, ¿verdad? No cambia nada, no cambia nada. Eso no cambia. El magisterio, la enseñanza desde Cristo hasta Cristo, desde que Cristo se fue al cielo hasta que Cristo venga del cielo. Eso no cambia. Por tanto, la iglesia tiene que tener 2000 años. 2000 años. Y para eso se necesita continuidad de hombres. Muere uno, sigue otro y sigue otro. Por eso decía Herodoto que la historia tiene que abarcar, por ejemplo, a la iglesia desde su fundación hasta la época actual, pasando por todas las etapas de la historia. Entonces, pregunto, ¿cuál es la iglesia que ha estado en todas esas etapas? ¿Cuál? Los pentecostales, no. Los bautistas, menos. Los anglicanos tampoco, los luteranos tampoco. Entonces, no, usted no puede negar lo que es la verdad. Yo le puedo mostrar esos libros, también le puedo mostrar de un diccionario, de una enciclopedia secular. ¿Me puede mostrar usted alguna prueba histórica de su denominación en el siglo I?
Es que eso es lo que yo trato de explicarle. Yo no me defino con una denominación, con un nombre de una denominación. Yo creo que la iglesia de la que la Biblia habla, incluso no está hablando de una iglesia física. Y aunque es necesario reunirnos en una iglesia física, ¿verdad? Y tenemos que, porque Dios formó las leyes terrenales también, y tenemos nosotros que apegarnos a las leyes terrenales como hijos de Dios. Pero la palabra del Señor, Jesucristo habla de una iglesia espiritual, de una iglesia que no es física, de una iglesia espiritual. La Usted, Biblia habla mi mucho hermano, acerca de esa iglesia. usted, mi hermano, el hecho de definirse de la iglesia primitiva lo hace que usted, que su denominación estuviera en el primer siglo. No, no creo. Bueno, verdad, yo respeto definitivamente, verdad, lo que ustedes creen, verdad, pero la Biblia, yo me apego mucho a No, lo mi que dice la hermano, Biblia. no es lo que usted respete o no respete, es la verdad, mi hermano. Es la verdad histórica, arqueológica. No es lo que usted crea. Es que aquí no es de autopercibirse. Aquí es la verdad. Muestre el acta. Muéstrelo. Me dicen a mí cuántos años tiene. Tengo 52. Aquí está mi acta de nacimiento. ¿Puede mostrarla a usted? Es que no, yo me percibo pues del año 1000. Yo quisiera, Ok, pero ¿cómo puede usted probar? Digamos, usted afirma que la iglesia católica, ¿verdad? Es la misma iglesia de Roma. Si nosotros nos vamos a la historia, la iglesia de Roma hace 2000 años, en los tiempos de Jesucristo, no es la misma iglesia de Roma actualmente que hoy en día. ¿Y cuál es? Esa iglesia romana y apostólica tenía una infinidad de santos diferentes a las que hoy en día, por lo menos, hablemos un poco de la Virgen María. No es el mismo la Virgen María que tenían hace 2000 años. Esa es una persona diferente. Diferente. La Virgen María la adoptaron ellos cuando murió Jesucristo, después que pasó el tiempo, ¿verdad? Porque antes la iglesia de Roma existía desde antes, ¿Desde antes de cuándo? desde antes que Jesucristo existía en la iglesia de Roma. Esa religión existía desde mucho antes. No, es que usted tiene que saber las etapas de Roma. Y estaba el imperio, estaba la república, pero esas son etapas de imperio romano. No estamos hablando de imperio, estamos hablando, usted dice, esa iglesia estaba antes de Cristo. No es así. Entonces, usted está hablando cosas que no entiende. A mí me va a mostrar pruebas. No es lo que usted diga, sino lo que muestre. Muestre que su denominación está. Muestre una carta de que se hayan enviado a su denominación. Aunque usted dice, es que yo no me autopercibo no me autopercibo de una denominación, sino de la iglesia de Cristo. No, usted se está autopercibiendo. Como un hombre se autoperciba un gato. No, porque ¿Qué lo está haciendo? definitivamente, de hecho, que la iglesia de Roma, ¿verdad? Adoraba los emperadores romanos, ¿verdad? La iglesia de Roma. Eric, Sí. permíteme, Eric, hermano, escúchame, Eric. De verdad, y yo te lo digo con todo respeto y amor en Cristo. No sé de dónde sacas esa información. Yo te sugeriría, ya que dijiste que para ti también es importante la historia, te sugeriría de verdad, Eric, que busques bien en la historia todo lo que aconteció del Imperio Romano y cómo la iglesia se funda dentro del Imperio Romano y que es perseguida. Porque de verdad, tú dices que la iglesia estaba antes de Cristo. Sí, claro. No, hermano, o sea, por eso te digo, busca en la historia bien, de verdad, Eric, busca bien en la historia, sea católica o no católica el libro o no sé tu fuente,
pero verifica que lo que estás diciendo es totalmente incoherente, porque la iglesia de Roma no estaba antes de Cristo. O sea, lo que estás diciendo es totalmente jalado de los pelos, por decir así, hermano, y te lo digo con todo respeto y cariño, porque lo que acabas de decir dice un poco de lo desinformado que estás y de lo que de repente solo te han comentado y tú repites. Tienes que ver un Mi poco la historia, o hermano, sea, sí, de eso verdad. se llama deshonestidad, porque no puede dar pruebas, sino que él, en su sesgo, agarra por aquí, agarra por allá, pero no puede dar fuentes. Yo le voy a leer ahora, le voy a leer algo, le voy a leer algo, ya que pues él está aquí para negar todo, mi hermano. Él es denominación, solo que se autopercibe como pues, cristiano del primer siglo. Entonces, yo lo que les puedo recomendar es la honestidad y buscar la verdad. Porque si no, mi hermano, es triste. Le voy a leer la página 813, si mal no recuerdo, hablando de lino. Escuche lo que dice el diccionario Certeza Evangélico. Dice, lino dice, cristiano, dice, la lista de cristiano romano que envía saludos a Timoteo, segundo de Timoteo 4:21. Para su relación con otros en el mismo contexto, véase Claudia, dice, listas de sucesión contienen un himno identificado por Ireneo y autores posteriores como el amigo de Timoteo, como primer obispo de Roma después de los apóstoles. Entonces aquí vemos a San Lino de Volterra, fue papa. Esto lo menciona el diccionario evangélico. Entonces, si él no cree en nada, pues ¿qué podemos hacer? Si le mostramos, y le voy a leer un libro, es que no era la misma iglesia de Roma, él está hablando algo que no conoce, por eso yo mostré este libro que habla de Constantino, es sobre Constantino. Entonces, voy a leer nuevamente este pasaje que leo yo muy seguido, porque ellos dicen la iglesia de Roma es otra. Lamentable, pues, ¿por qué les vamos a creer? ¿Por qué o por qué ustedes me tienen que creer a mí? ¿Por qué? Eric, no me crea a mí ni le crea a su pastor, sino que investigue si lo que nosotros estamos diciendo es verdad o no. Pero afirmar algo solo porque usted no pertenece a la iglesia católica, eso es deshonesto. Lo voy a volver a leer. Sería muy largo en un escrito como el presente, decía San Irineo de León, que nace en el 140, enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias. Por ello indicaremos como la mayor de ellas, la más antigua y la más conocida de todas, la iglesia que en Roma fundaron y establecieron los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Tienen una tradición que arranca de los apóstoles y llega hasta nosotros en la predicación de la fe a los hombres, Romanos 1:8 dice. A través de la sucesión de los obispos, así confundimos a todos aquellos que de cualquier manera, ya sea por complacerse a sí mismos, ya por vanagloria, ya por ceguedad o falsedad de juicio, se juntan en grupos ilegítimos como en el que está Eric. Dice, en efecto, con esta iglesia romana, a causa de la mayor autoridad de su origen, ha de estar necesariamente de acuerdo toda otra iglesia, es decir, los fieles de todas partes. Entonces, usted dijo, no es la misma iglesia romana. Claro que sí. Usted está diciendo, la iglesia romana estaba antes de Cristo. No, eso Ok, es ¿me lamentable. permite decir unas palabras más? Ok, Sí, claro, claro, ok. claro. Oh, muchas gracias. Siempre le doy gracias por permitirme la participación, ¿verdad? Ok.
la iglesia el imperio romano, ellos tenían su creencia, siempre, ellos se fundaron como iglesia hasta después de Constantino, ¿verdad? Hasta que después él empezó a ordenar un poco las cosas, pero en realidad, ¿verdad? El país de Roma fue politeísta, todo el tiempo fue politeísta, contemplando diferentes dioses, porque era un país, era una megapotencia. En ese tiempo Roma era la potencia gobernante de todo, prácticamente todo el mundo. Y ellos eran politeístas porque diferentes regiones que ellos conquistaban, ellos adoptaban sus dioses. El culto a Jesucristo de Nazaret, eso fue introducido en Jerusalén después que murió Jesucristo, ¿verdad? Por los romanos, fue introducido, ¿verdad? Ellos empezaron a contemplar, ¿verdad? Porque se creció mucho creer en Jesús. Los cristianos crecieron mucho en ese tiempo y ellos consideraron meter, ¿verdad? A esas personas que creían en Cristo, consideraron meter esa gente, ¿verdad? A la religión romanos que ellos tenían. Porque mire, esa religión, usted me dice que la Iglesia Católica no es esa misma, ¿verdad? No es Roma antes de Cristo. ¿Por qué no es así? ¿Por qué dicen ustedes que eso no es verdad? Porque la Iglesia Católica de hoy en día tiene mucha similitud con la religión, con las costumbres romanas de hace 2000 años, porque ellos eran politeístas, tenían muchos dioses diferentes porque ellos conquistaban muchas naciones. Las naciones que conquistaban ellos adoptaban los dioses para ellos, ¿verdad? Y el culto a Jesucristo fue integrado en el año 42, ¿verdad? Después de Cristo. En el año 42 después de Cristo, ¿verdad? Empezaron a surgir los practicantes, ¿verdad? Del cristianismo dentro de las religiones romanas. Eso es la información que yo tengo. Y para finalizar, solo le voy a leer un pasaje bíblico, ¿verdad? Porque eso es a lo que yo me apego mucho, a la palabra del Señor. Usted se va a ir. Yo le quiero explicar, porque parte de lo que usted ha dicho es verdad. Solo que usted está confundido. Una cosa es el Imperio Romano. Efectivamente, ellos incorporaban a su listado de dioses que se le llamaba Panteón Romano. Yo sí sé. El Panteón Romano, eso es lo que iba a hacer, lo que pensaba hacer, creo que el Licinio. Entonces, el punto es que él quería introducir a Jesucristo en el Panteón Romano, que era el listado de dioses. Pero eso no es la iglesia, porque se lo voy a mostrar, cuando la iglesia, bueno, al emperador sí le adoraban, le decían Divus, o sea, usted ha escuchado. Divus, ¿de qué palabra viene? No podría decirle, no tengo un diccionario a la mano ahorita. De divino, creían que era divinidad, los católicos no. Entonces, ¿cuál es el punto? Que la iglesia a la que le escribe a la iglesia de Roma, que le escribe San Pablo, no es el Imperio Romano. Escuche esto, ¿a quiénes empalaban? ¿Sabe qué es empalar? Claro que sí, claro. ¿El qué es empalar? Ellos específicamente no seguían a una iglesia católica, ellos seguían a todo aquel que creía en Jesús. Yo no he terminado. ¿A quién empalaba? A todos los que creían en Jesús eran perseguidos por los mártires. ¿Qué era empalar? Empalar era atravesarle una estaca, un palo, desde la boca, la atravesaba todo el cuerpo. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacían? Para iluminar. El Imperio Romano mataba a los cristianos, que éramos los católicos, para iluminar las calles. Entonces, la iglesia de Roma, San Pablo le escribe
una carta. A esos los estaban matando. A esos los estaban matando. Entonces, esa es la iglesia romana que estaba en Roma y los estaban matando el imperio romano. Entonces yo le voy a mostrar acá, página 17 a la 19, le voy a mostrar el listado de los papas antes de Constantino en un libro protestante. Yo se lo voy a mostrar. Aunque usted no lo crea, pues eso no es problema mío. Aquí le voy a mostrar. Aquí está el que le acabo de mostrar, página 813 en el libro, en este libro, y se lo voy a mostrar para que vea que no es un libro católico. Se lo voy a mostrar acá. Aquí está el libro. Dice, este libro es protestante. Este libro es protestante. Miremos si está acá. Bueno, este libro es evangélico. Ahora quiero mostrarle acá la sucesión. Cuando para Constantino ya habían pasado 32 papas. Aquí podemos ver la sucesión. Aquí dice emperador de Roma, obispo, documento. Aquí está el que mandaba en Roma, Marco Aurelio. Este era del Imperio Romano. Este era el obispo de la iglesia de Roma. ¿Sí entiende? Emperador y el obispo de la iglesia de Roma. Entonces, aquí estamos viendo, usted puede ver año 161. Ah, bueno, me pasé. Acá está. Acá está. Aquí podemos ver los años. Aquí está. Emperador Nerón. Del 54 al 68, el obispo de Roma, Lino. Emperador Galba, 68 al 69, Anacleto. Acá pasan estos emperadores y luego aquí podemos ver Tito y Domiciano. Estaba San Clemente. Esta es la iglesia, este es el imperio. Señor, ahí está. Imperio, iglesia. Y aquí le puedo mostrar antes de Constantino, yo le puedo mostrar cuántos emperadores. Mejor de lo que se le ha explicado, creo que no se puede. Le mostré emperador y le mostré iglesia. Ok. Muchas gracias, ¿verdad? Por participar. Libro evangélico. Historia del cristianismo. Déjenlo un poco. Historia del cristianismo, obra completa. Justo González. Justo González. Ok. Muchas gracias. Es un placer. Muchas gracias. Bueno, es todo lo que yo quería, ¿verdad? Agregar. Ya compartí. La idea no es discutir, ¿verdad? La idea es si usted, ¿verdad? Cada quien es libre de creer lo que uno cree, ¿verdad? Y ya compartimos y muchas gracias por eso, porque, ¿verdad? Si compartimos es para que otros también escuchen, ¿verdad? El punto de vista diferente. Y le agradezco mucho por eso, y igual los bendigo también a todos los que escucharon y a ustedes, ¿verdad? Y por haberme dejado participar, los bendigo también. Hermano Eric, antes que te vayas, solamente una pregunta porque creo que escuché algo sobre la Virgen María que te expresaste. Solo te pregunto, ¿tú crees que para nosotros la Virgen María es un Dios? Ok, bueno, hermano, desde el momento, ¿verdad? Que yo me arrodillo, ¿verdad? Ante una persona, ¿verdad? Y le pido, mis oraciones las dirijo hacia esa persona. Aunque yo diga que esa persona no es un Dios delante de mí, mis oraciones tienen que ser solo a Dios. Y si yo dirijo mi oración hacia María, eso es un Dios delante de mí. Eric, yo solo te he preguntado una cosa. ¿Tú crees que para nosotros la Virgen María es Dios? ¿Sería sí o no tu respuesta? Me parece, porque me has explicado otra cosa.
Ok, sí, sí, sí lo creo porque lo he visto mucho Ya, en los católicos. ya. Entonces, ¿tú crees que para nosotros la Virgen María es un Dios? Es una Bueno, intercesora, es una intercesora. no, es que Ah, ¿es Dios o es una intercesora? No sé. ok, bueno, le voy a hablar lo correcto que yo he aprendido, ¿verdad? De los católicos. Ellos dicen que María es una intercesora entre Dios y Correcto. nosotros. Entonces, descartamos, encuentro un hermano no católico que Ujú. estamos totalmente de acuerdo que la Virgen María no es una diosa, porque No. para ningún católico, y esto te lo digo con todo el corazón, para ningún católico la Virgen María es una diosa, pero sí es la madre de Dios. Y Es, la palabra ok. dice, bienaventurada le dirán todas las generaciones. Entonces, a la Madre de Jesucristo nuestro Salvador, a la Madre de Dios, porque Jesús es Dios, a ella la queremos, la amamos, la veneramos, porque ella es la Madre. Entonces, ahí termino y te agradezco. Yo tenía Jos- duda de que pensabas de que era una diosa para no, nosotros no, no. y José, realmente no lo es. Sí, una hermano, preguntita, José, antes que se vaya. ¿Sí es una intercesora para usted, María? correcto. Pablo Ok. nos habla de orar unos por los otros, ¿no? Hermano José, varón, En, antes Pa- que se vaya, En Pablo primera de Timoteo lo dice claramente. Entonces, cuando nosotros vemos dentro de nuestra fe con los ojos de la carne, entonces nosotros cerramos un mundo de cosas ajenas a la palabra. Tú sabes de eh, que cuando una persona muere físicamente, el espíritu, ¿dónde va? ¿También se queda enterrado o qué pasa con el espíritu, mi querido hermano Eric? Eh, ok, hermano José, una cosita. ¿Por qué entonces, si usted cree que María es una intercesora, dónde dejamos el versículo de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, cuando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Correcto. Te hombre? felicito, hermano. Vamos a leer la palabra. Primera de Timoteo. Y está muy bien que lo digas. Te felicito. Has dado una cita muy buena. Permíteme indicarla para también leerlo juntos. Luego Primera de vamos Timoteo. a darle pase a alguien más. Sí, tiene razón, hermano Martín, Sí, porque ya no hemos tomado mucho tiempo. sí. Con todo gusto te respondo, mi querido hermano. Tú has dado la cita. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿De acuerdo? Sí. Dios es el único y único también es el mediador entre Dios y los hombres. El Sí. hombre Cristo Jesús, ¿sí? Ya, Ujú, correcto. Ahora te lo voy a leer desde el versículo 1, mi hermano. ¿Sí? Te lo voy a ujú. leer desde el versículo 1. Ante todo, dice Pablo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas. Yo voy a orar por ti, tú vas a orar por mí, mi hermano Martín va a orar por mí, yo voy a orar por él y por su familia. Dice la palabra, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Yo te doy gracias, Señor, por esta tarde que he podido compartir con mi hermano Eric. Bendice a él y bendice a su familia. Ha sido un gusto conocerlo, Señor. Me alegro mucho de encontrar un Gracias. hermano no católico que sea sencillo, que sea humilde y abierto. Un poquito, digamos, renuente a aceptar algunas cosas, pero es su potestad, Señor. Te doy gracias, bendícelo y acompáñalo. Estoy Amén. orando por Gracias, ti, hermano. hermano. Estoy, Gracias a interce- todos. Estoy intercediendo por ti, por tu familia. Sí, mi hermano. Eso es lo que nos dice Pablo en los versículos iniciales del capítulo que tú has citado. Entonces, Jesucristo sí, es el mediador, pero entonces Pablo ¿qué? ¿Se ha equivocado cuando dice hagamos peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos? En fin, hasta otra oportunidad, querido hermano. Dios te bendiga Gracias, mucho. hermano, y saludos a todos desde Florida, Estados Unidos, Bendiciones. ¿verdad? Los saludamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Aquí estoy con mi familia en mi casa en Florida, Estados Unidos. Bendiciones a Bueno, todos. bueno, bendiciones. Gracias. Vamos a escuchar un momento a Chepe 503. Sí, buenas noches, hermano. Buenas Desde noches. hace rato quería entrar y hablar, aportar un poquito cuando estaba el hermano Eric, porque él estaba diciendo de que la iglesia de Cristo no era iglesia física,
y pues quería dar mi opinión en ese momento, pero no se pudo. Eh, Hello, la verdad, pues me parece interesante lo que él estaba diciendo, porque dice que la iglesia de Cristo no es así física y que no sé qué, y con sus argumentos, pero lo real es lo que pasó en la historia y quedó marcado, quedó escrito. Y es más, en la Biblia está bastante la evidencia que era física, obviamente. El apóstol San Pablo era físico, real, terrenal también como nosotros. Y lo mismo San Pedro, los demás apóstoles. Y lo que el hermano Martín Barrientos también le estaba comprobando históricamente después de los escritos de la Biblia, ¿verdad? Historia de la iglesia de Roma. Incluso quería recalcar un poquito en eso de la iglesia de Roma. Si no hubiera existido esa iglesia en Roma, ¿por qué el apóstol San Pablo iba a escribirles una carta? Hello. Hermano También me Chepe, sigue parece, usted adelante, le estamos escuchando, hermano Chepe, sigue sí, usted, no se preocupe. sí, ok, me parece interesante de que el apóstol San Pablo les escribió esa carta a esos primeros cristianos del primer siglo que estaban siendo perseguidos por el imperio. Entonces, dice el versículo 6, capítulo 1 de Romanos, dice, a estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Y me alegro que ustedes estén con este programa y los felicito, especialmente el hermano Martín. He visto que conoce bastante de historia y lo comprueba y tiene bastantes libros. Y pues sí, a seguir siempre en la lucha, hermanitos. Dice a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado. Ajá. Y así sucesivamente, muchos versículos de que los hermanos no católicos no los aceptan y quieren imponer los versículos del Antiguo Testamento como si esos fueran, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? Como si esos versículos fueran más importantes que el Nuevo Testamento. Y así sucesivamente, hermanos, sigamos así, ¿verdad? Adelante, y los felicito a ustedes que saben más que mí, pues, que tienen más el don de la palabra para expresarse. Y pero sí, lo importante es en lo poco que nosotros podamos, los que somos menos, tenemos menos el don de la palabra, pues aunque sea en lo poco que podamos, ir apoyando a los demás, explicándoles, ¿verdad? En lo que podamos en base a la palabra de Dios. Eso es lo poco que he podido aportar en este momento, hermanos, y a darle la oportunidad a otros que aporte, ¿verdad? Gracias. Ya, darle la puerta. Lo vas a pasar también, que chequearon. Quede normal. Activa tu micrófono, Martín, activa tu micrófono, Martín. Ya tengo 5 horas, y no es que más quizás de estar por acá. Así que está mejorar. No sé qué nos quiera aportar, a qué iglesia pertenece. Dice mejor, o no sé cómo. Y dice, bueno, Hernán, le escuchamos. y yo estaba hablando con mi esposa, yo ahí le escuché, dice, me enteré. No estaba atento. Así que gracias, mis hermanos, por apoyar, pues gracias. Hemos pues intentado tener caridad con los hermanos, y pues yo pienso que lo hemos hecho bien. Pues hemos pues mantenido la cordura después de explicar 100 veces la misma cosa. Y pues que el Imperio Romano es la misma iglesia, no, pues el problema es que ellos afirman algo que no conocen. Mi hermano José Carlos, le escuchamos. Nada más. El argumentar o hablar con hermanitos diferentes, así,
con hermanitos protestantes, siempre va a ser difícil más cuando se les ha enseñado, uno, primer paso, odiar lo que es la iglesia, dos, caracterizar a la iglesia como idólatra, así cosa que se les ha enseñado mal de por sí, y tres, se les ha enseñado en el momento en que ellos siempre han sido más débiles. ¿A qué me refiero más débiles? ¿En qué momento encontramos hermanitos que se hacen protestantes así? Que jamás estaban fortalecidos en Cristo. En sus peores momentos es cuando se le acerca lo que es el protestante. Así como en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba en su momento más débil es cuando se acercó Satanás. Así en caso de nosotros debemos estar siempre fortalecidos, aunque estemos en nuestro peor momento, debemos estar fortalecidos en Cristo. Así aunque nos lleguen hermanitos protestantes, no nos van a hacer nada. No van a hacer nada. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza en Él y no en otros hermanitos que vienen con doctrinas erróneas, porque sinceramente son doctrinas erróneas. Lo más interesante de lo que platicábamos de hace ratito de Lutero, que dicen de que Lutero fue un gran hombre revolucionario, y resulta que ni siquiera tienen estudiado a Lutero, ni siquiera se dan cuenta, dicen es que las indulgencias no existen y no sé qué tantas cosas, y Lutero es defensor de las indulgencias. Entonces, tantas cosas que hizo Lutero, incluyendo el defender a la madre de nuestro Señor Jesucristo, y el protestantismo no lo hace. El grave error que dejó Lutero es la sola escritura, en que a partir de ese momento se empezó a desfigurar todo se empezó a desfigurar, porque a mí siempre se me hace muy interesante que los 10 mandamientos que tiene la Iglesia Católica, Lutero los conservó, pero como empezaron la sola escritura y la propia interpretación de la Biblia como se les diera en gana, empezaron a poner mandamientos donde no existían. Un segundo mandamiento que no es, un cuarto mandamiento que están equivocados. Ellos empezaron a mover las cosas como no van, como jamás fueron enseñados en 1500 años de la iglesia, y a partir de los errores del protestantismo ponerse de acuerdo. Entonces, ese es un grave error por parte de muchos hermanitos protestantes, ni siquiera saber lo que decía Lutero y no darse cuenta de cómo empezó Lutero. Entonces, ya cuando yo empiezo a ver a Lutero, digo, no, pues entonces esto coincide con lo que enseñaba Lutero, esto es de la iglesia, esto también es de la iglesia, esto también es de la iglesia. ¿Por qué no lo enseñan los protestantes? Porque no enseñan a respetar a la Madre de Dios si Lutero la defendía. ¿Por qué no defienden las indulgencias si Lutero defendía las indulgencias? Y tantas cosas que están muy interesantes. Entonces, hermanitos, sigan estudiando, sigan leyendo, porque mientras uno más va estudiando, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Misericordia quiero, o amor quiero, más que sacrificios, conocimiento de Dios, más que holocausto. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va acercando más a Dios, ese amor, esa compasión, esa caridad, ¿sí? ¿Que cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. En estudiar, en aprender, es invertirle tiempo, sí. Es renunciar a cosas que te causan así, como dice, distracción, sí. Pero al final vale mucho la pena. La verdad es que al final vale mucho la pena. Pues ahora sí. Martín, tu micrófono está apagado. Le escuchamos, hermano a José Antonio, para ir terminando ya. Sí, gracias. Bueno, gracias por el espacio, hermano Martín. Yo contento de poder estar compartiendo contigo, con José Carlos, con Chepe y los otros hermanos que han pasado por acá. La cita me la puede dar mi hermano José Carlos cuando dice defender nuestra fe con mansedumbre. Y es lo que siempre veo en José Carlos, en Martín, lo que yo aprendo, porque a veces no puedo controlar esa emoción, a veces de la intolerancia, lo reconozco y le pido perdón a algún hermano que de repente le haya subido la voz. Hoy día no sé si eso ha ocurrido, pero he tratado de compartir con los hermanos que he podido con caridad, con paciencia. Y de hecho, como dice bien José Carlos, cada uno de estos hermanos no católicos llegan de diferentes procedencias, definitivamente con diferentes actitudes, diferente educación, diferente conocimiento, diferente carácter, y pues la gran mayoría solo repite lo que les han enseñado sus líderes, sus pastores, quién será, pero lo repiten y ya se ve de que pues definitivamente no lo hacen con criterio propio. El hermano Eric, que se ha ido, al menos siento de que va a poder
con esta oportunidad buscar más información, porque él habló de que sí reconoce la historia, entonces que la busque, porque ha hablado cosas que no han tenido sentido. O sea, la iglesia romana estaba antes de Jesucristo. O sea, eso ya es una, ¿cómo se diría? No sé qué tipo de falacia, pero me dio un poco de risa, ya no quise continuar porque la verdad a mí me daba vergüenza ajena escuchar que una persona decía que la iglesia de Roma estaba antes de Jesucristo. Entonces eso Hermano, ya... hermano, perdón, Barragán dice que la Iglesia Católica estaba antes de Cristo, 4815 años antes de Cristo. Bueno, no me ha de extrañar que en algún momento también diga cuándo va a ser el fin del mundo y él lo vaticine, lo profetice, porque por ahí va su cerebro, su espíritu, no sé. Pero bueno, son cosas que hay en esta fauna silvestre de la fe. Entonces, eso quería agradecer y decir, pues sí, realmente son muchos y si el Señor nos permite, pues dar nuestro testimonio o compartir. Esa parte que usó el hermano de que Jesús es el único mediador, me recordó, sí, justamente que hay que leerlo desde el versículo 1, 1 de Timoteo capítulo 2, desde el versículo 1. Y él entiendo que se sorprendió porque solamente el versículo 5, y hay que leerlo desde el 1, lo que recomienda o lo que sugiere San Pablo.